aquí para conversar, y en este caso le voy a pedir un fuerte aplauso para recibir a el último, no por eso menos importante. Está con nosotros el señor Luis Roa, abogado de trabajadores, asesor del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, docente de la UBA, docente de la UNM, tema individual, indemnizaciones, fondo de asistencia laboral, fondo de cese, tema colectivo, negociación colectiva, y creo que hay varias preguntas que están sucediendo en las redes que serán evacuadas ahora por Luis Roa, que lo presento y pido un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias al programa, al canal y sobre todo siempre es un orgullo estar en una casa obrera porque no es solamente dónde uno entra o sale, sino desde dónde uno dice las cosas. Y hablar de la reforma laboral desde una casa obrera implica un compromiso e implica una determinada mirada. Comparto con tres distinguidos colegas de la ciudad no solamente un panel, sino una mirada. Es decir, por ahí dice abogado de trabajadores. Ustedes saben perfectamente, mis queridos colegas, que abogados laboralistas hay de los dos lados, de los que están de un lado del mostrador, los que están del otro lado del mostrador. Por eso me parece interesante acá decir que venimos a hablar como abogados de trabajadores. Y en eso nos emparenta mucho de ustedes, porque ustedes están representando derechos e intereses de laburantes, al igual que nosotros, en roles distintos. Y esto me parece una definición preliminar. Todo lo que digamos, todo lo que pensamos, lo que hacen nuestros actos se refieren a eso. Y desde ese lugar, perdón mi facha, vine viajando hasta hace un ratito, les traigo el abrazo del señor Ministro de Trabajo, el compañero Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, el compañero Walter Correa. Y eso también es una definición, porque definir quién ocupa un lugar que tiene la valoración del Estado de seguir siendo ministerio y quién es ministro, define no solamente frente a los que degradan un lugar como fue el Ministerio de Trabajo de la Nación, convirtiéndolo al Grupo Techín en el gerente de la Secretaría de Trabajo, pero por el contrario, en vez de poner un amanuense o poner un cagatinta, pone a un ministro obrero, un obrero industrial a cargo de las relaciones laborales, individuales y colectivas de la provincia. Y eso es una definición. Es una definición que hay que replicar. Y hay que replicarlo en todos lados, porque eso tiene que ver con la mirada. Con respecto a la pregunta, ¿modernización o retroceso? Y esto amerita, ¿modernización o retroceso? Creo que era en el 86, en 1985, hace 40 años apareció esta discusión con los europeos, que nosotros a veces los miramos ahí como con la nieta contra el vidrio y no tienen nada que decir porque atrasan, no adelantan nada, atrasan. Y había un burócrata de lo que luego sería el mercado común europeo, Kopke, un escandinavo creo que era, decía que la flexibilidad laboral viene a modificar la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo. Y eso es un dato clave. No viene a modernizar nada, no viene a regular en sentido protectorio, no, viene a modificar la correlación de fuerza entre el capital y el trabajo. Por eso la flexibilidad laboral básicamente tiene objetivos que nosotros no los conocemos desde 1985. Los conocemos desde el 23 de abril de 1976, cuando la dictadura destrozó 98 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y mutiló 27 artículos más, 125 sobre 300 artículos. 23 de abril de 1976. Y eso nos está aproximando precisamente en este tórrido verano que se aproxima a los 50 años de ese momento. La derecha, como decía el compañero secretario general, la derecha quiere festejar el medio siglo, descorchando el aniquilamiento del derecho del trabajo en la Argentina. ¿Qué es un sindicato? ¿Qué es la paritaria? ¿Qué es la huelga? ¿Qué es el derecho del trabajo? ¿Qué son los juzgados y los jueces laborales? ¿Qué son los abogados de trabajadores? Son herramientas, son instrumentos
que tienen los trabajadores y las trabajadoras para defender sus derechos e intereses. Esta reforma va en toda la línea, porque agrede a los sindicatos, los erosiona, los destruye, los desfinancia, impide su funcionamiento interno. Esta reforma desarticula la negociación colectiva y de última nos tiene un comisario político a la hora de homologar o no los acuerdos que van siempre por debajo de la inflación. Esta reforma quiere desarticular también el ejercicio de la huelga. No solamente limitarla, quiere eliminar el ejercicio de la huelga. Esta reforma destruye en todas las líneas el derecho individual de trabajo, porque no solamente destroza la ley de contrato de trabajo, sino que va por el estatuto del trabajo a domicilio, va por el estatuto del personal de casas particulares, va por el estatuto de los trabajadores periodistas, de los administrativos de empresas periodísticas, va sobre la ley de teletrabajo, va sobre una infinidad de colectivos de trabajadores. Dejando afuera, como dijeron acá, a los repartidores mediante plataformas, dejando afuera a un universo de contratados fraudulentamente bajo la figura del monotributo, o este esperpento que inventaron el año pasado del trabajador independiente con colaboradores. Esta reforma avanza sobre los abogados de trabajadores, pretendiendo, creyendo que nos van a tener atados simplemente porque nos bajan los honorarios o porque nos hacen más difíciles los juicios. Esta línea avanza sobre los jueces de trabajo. ¿Por qué? Porque disuelve la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el corto plazo y le pone un comisario político que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, claramente, ¿modernización o retroceso? Claramente, la respuesta está sobre la mesa. Es retroceso. Salvo que entendamos la modernidad con lo que estrictamente los historiadores llaman, es decir, esa etapa de la historia en que se consolidaron los estados clásicos, donde se consolidó el derecho clásico, donde no existía como sujeto político el trabajador, donde no existían la correlación de fuerzas emparejada en favor de los laburantes a través del derecho social. Ese estado del siglo XVIII, ese estado del siglo XIX era la modernidad. Si quieren que nosotros entremos al siglo XXI con la regla del siglo XVIII y XIX, sí, es moderna. Pero entonces tenemos que parar la pelota. Porque si entendemos moderno con renovarnos de acuerdo a los tiempos, no, estamos hablando de otra cosa. No tiene nada de actualizar a los tiempos, hacer laburar a una persona 13 horas y trabajar a destajo. Eso no tiene un carajo de actual. Huele mucho a pasado, como decía Casusa o la Versuit. Yo escucho al futuro volver del pasado, o veo al futuro volver del pasado. Tiene que ver con eso. Hay reformas que son inteligentes. Aunque le parezca mentira, los gorilas son inteligentes también. Y hay reformas que, por más gravosas que sean y que duelan mucho, no son estratégicas. Una reforma estratégica es la negociación colectiva. ¿Por qué la reforma de la negociación colectiva es estratégica? Porque en la Argentina habrá entre 1.300 y 1.400 convenios colectivos de trabajo. Y si yo modifico las reglas de juego de la negociación colectiva, yo no tengo que andar modificando las leyes laborales cada 15 minutos. Simplemente con cambiar las reglas de juego es suficiente. De ahora en más, los árbitros son míos y mi equipo juega con 13. Entonces, nadie se va a enterar. Si a duras penas podemos despertar una sociedad que frente a este latrocinio no se da cuenta y está aturdida, imagínense si la discusión no pasa sobre qué se discute en la Cámara de Diputados o Senadores, sino la discusión pasa porque qué es lo que homologa o no la Secretaría de Trabajo de la Nación. Una reforma mucho más compleja, mucho más densa, mucho más profunda y mucho más intensiva. 1.300, 1.400, 1.500 convenios colectivos pueden destrozar todo lo que digamos y, sin embargo, mantener la ley de contrato de trabajo sin tocarle un pelito. Pero van por todo igual. Por la negociación colectiva y por la ley de contrato de trabajo. Pero digo, esta reforma con media docena de artículos y no los 190 y pico que tiene, podría ser brutalmente, pavorosamente antiobrera, con muy poquito. A ver,
empiezo al revés. Porque modificar las reglas de la negociación colectiva, ¿qué implica? Implicaría, por ejemplo, que lo que ahora está buscando el sector empresario es que salgamos a negociar. ¿Pues salía a negociar? Sí. Del 2003 al 2015 no querían negociar colectivamente. Ahora quieren que negociemos colectivamente. ¿Por qué? Porque no estamos en una fase de expansión de derechos, estamos en una fase de retroceso. ¿Quién querría abrir el convenio colectivo en una etapa de crisis? Eso me lo explicaron cuando hice mis primeros palotes como abogado de un sindicato. Me dijo una vieja compañera, que es secretaria general, me dijo, mirá, el convenio colectivo no se abre en épocas de crisis, porque te van a cambiar 3 mangos que se lo va a licuar la inflación a cambio de derechos. La guita se va, los derechos no vuelven. Entonces, las condiciones de trabajo, ese es el núcleo duro. Bueno, entonces nadie en su sano juicio podría discutir hoy abrir los convenios colectivos de trabajo, pero ese es el objetivo. Por eso, varios compañeros, Juan, vos lo resaltaste, ¿cuál es el núcleo central de la reforma? La ultraactividad. Romper en el marco de la negociación colectiva la ultraactividad. ¿Para qué me sirve la ultraactividad? La ultraactividad la inventó el general. El general Perón la inventó en 1953. ¿Por qué? Porque los que no querían negociar eran los patrones. Y como no podían negociar, decían, mirá, si el convenio se vence, yo tengo que mantener las cláusulas que regulan la condición de trabajo hasta que haya otro nuevo convenio, cuando se dignen a sentarse a negociar. Entonces la ultraactividad se inventó para el caso que los patrones no quisieran negociar. Pero en los 90, y acá veo varios compañeros que peinan alguna cana, en los 90 lo reciclamos eso, resignificamos eso, porque éramos nosotros los que estábamos con la cola entre las patas y teníamos debilidad negocial. Porque perdíamos trabajadores, por el desempleo, por la brutal represión del sadomenemismo. En ese contexto, la ultraactividad nos sirvió a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos manteníamos en las condiciones de las viejas cláusulas negociadas hasta que estemos en condiciones objetivas de negociar algo piola. Esa ultraactividad tenía sentido. Esa ultraactividad a la vez me generaba un piso de la negociación hacia adelante. ¿Por qué? Porque la ultraactividad te sirve que si vos no podés obtener nada mejor, te plantás en lo que tenés. Y cuando puedas obtener algo mejor, vas por ello. A todo esto, la ultraactividad siempre era por defecto. Si nada digo, el convenio es ultraactivo. Ya lo vimos en la ley Banelco, lo dijeron los compañeros que me parecían conectados. Ya lo vimos en los 90, la ley Banelco, el artículo 28, 29 de la ley Banelco decían esta porquería. Es decir, nos obligaban a negociar. Juan, vos lo dijiste claramente. La ley dice que entre las cláusulas normativas, las que regulan condiciones de trabajo, y las cláusulas obligacionales que hablan de determinados beneficios en favor de las partes negociales, el sindicato y la Cámara Empresarial, las que ya no tienen más ultraactividad son las cláusulas negociales. Bueno, esos son privilegios de los sindicatos, dicen algunos. ¿Y qué son las cláusulas obligacionales? La cuota solidaria. Ah, mirá, con eso se hacen las mansiones los sindicalistas. No, compañero. No, compañera. Con la cuota solidaria hoy se sostienen las obras sociales. Porque ese viejo mito, que estos se están rifando la guita de las obras sociales, eso, el que dice esa estupidez atrasa 50 años. Porque hoy la única manera de sostener a las obras sociales sindicales es a través de las cuotas solidarias. Porque el 6% que da el patrón, que ahora sería 5%, y el 3% que se le retiene al trabajador no alcanza para sostener las prestaciones médico-asistenciales de los compañeros. No alcanza. Porque el DNU 70 del 2023, la parte que está vigente, no la que pudo detener la CGT con su acción de amparo. La parte que está vigente dijo que meten en la misma bolsa como agente de seguro de salud a las prepagas y a las obras sociales sindicales. Las obras sociales sindicales están financiadas por el 6% de contribuciones patronales y el 3% de la retención de los trabajadores, mientras las prepagas se financian por las reglas del mercado. Y mientras te entran mangos muy limitados, vos tenés que gastar en dólares. Compañeras, compañeros, venimos de varios sindicatos, sabemos lo que nos putean los compañeros que no saben estas pequeñas cosas. Porque nosotros no podemos darle respuesta. ¿Por qué? Porque no hay economía de escala que aguante y soporte las obras sociales. Porque prepararon un festín donde nos metieron en la misma jaula, nos metieron a los sindicatos junto con las prepagas, donde nosotros seremos una suerte de perritos junto a los leones que están hambrientos.
No hay forma de sobrevivir en esa jaula. Decía Marechal que de todo laberinto se sale por arriba. Pensémoslo, pensémoslo, porque tampoco es un tema jurídico esto, el tema es político. Dicho esto, esas son las cláusulas obligacionales, ya no van a ser más ultraactivas, Juan, lo dijiste claramente. ¿Y las normativas? ¿Qué sé yo? El salario, la remuneración, las categorías laborales. Esas van a ser ultraactivas, pero por un año. Un año. Se va a convocar una comisión donde van a ver qué hacen en un año. ¿Sabes qué pasó con la ley Banelco? Eran 2 años. Ahí estaba la piba, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, ministra del Ministerio de Recursos Humanos de la Nación. Mirá, hasta el nombre. Si son humanos, no son recursos. Ahora que se llama capital humano. Ya no es el Ministerio de Trabajo, mucho menos el de los trabajadores. ¿Pero qué decía? Que vos tenías 2 años para renegociar. Y no te negocian el primer mes, ni el segundo, ni el tercero. Y cuanto más va hacia el tiempo, tic-tac, 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 te acercás a la deadline, como dicen los gringos. Te acercás a la línea límite y cada vez estás más blando, ¿entendés? Y cuando falten 2 meses, te van a sacar por 3 mangos por 50. ¿Por qué? Esa es la manera que van a obtener los beneficios los patrones. Es sencillo. Del año te van a empezar a negociar al 10º mes. Porque se te cae todo. Entonces la ultraactividad es un dato esencial. Es un dato esencial. Pero a la vez te obligan a sentarte en la cancha, te obligan a negociar. Y en ese caso dice, pero mirá, los convenios de actividad, que son los que uniformizan, los que universalizan derechos a lo largo y a lo ancho del país y en todas las categorías y en todas las empresas, van a ceder frente a los convenios de empresa. Y después, ¿qué va a venir? La dualización, la heterogeneización de la condición de trabajo. Empresa con buenos derechos y empresa con malos derechos. No hay compañeros trabajadores porteños, santafesinos, mendocinos. No hay compañeros de grandes empresas, hay compañeros de pequeñas y medianas empresas. Hay compañeros. No hay pequeños y medianos trabajadores, hay trabajadores. No hay formoseños, chaqueños, hay argentinos. Los convenios colectivos y sobre todo negociados por actividad tienden a universalizar, a uniformizar la forma en que se negocian las condiciones de trabajo y que todos seamos iguales. Ese piso de derecho, actualmente cómo funciona, el convenio de empresa rige si mejora, pero el piso de derecho otra vez el convenio colectivo de actividad invierte la regla, fragmenta la negociación, fragmenta la forma en que se regulan las condiciones de trabajo. A la vez, como nos obligan a negociar, nos revientan la ultraactividad que dicen, el convenio que viene, el que vendrá, vale más que el que dejaste atrás. Todo convenio posterior vale más que el convenio anterior. ¿Y eso qué significa? En cualquier sentido, dice, podrá modificar el convenio posterior, el anterior, en cualquier sentido. ¿En cualquier sentido qué es? Cuando se empeora el convenio colectivo de trabajo, lo que están abriendo el escenario, ¿para qué? Para que se pueda negociar a la baja. Para que se pueda negociar a la baja. A esto hay que agregarle que fragmenta la unidad de negociación. ¿Quién negocia en la Argentina los convenios colectivos de trabajo? Esto lo dijo Daer. ¿Quién negocia? La Unión. ¿Quién negocia? Negocia la Federación, no el sindicato adherido, no una comisión interna, porque vos utilizás la estructura orgánica más grande a los efectos de tener la mayor fuerza frente a la patronal. Ahora lo que se va a hacer es lo siguiente, tratar de fragmentar las unidades de negociación. Si tenemos una federación, pero hay un sindicato local en una región, ese sindicato local es el que va a asumir la representación, al tiempo que se va a fomentar la negociación colectiva por empresa. El cóctel es perfecto. El cóctel es perfecto. Fragmentar la unidad de negociación, convenio posterior vale más que el anterior, convenio de empresa vale más que el de actividad. Entonces, esa reforma es estructural. Porque no solamente me dice, te voy a sacar esto. No, te digo, ahora yo juego con 13 y el árbitro es mío. ¿Se entendió? Pero dicho sea de paso, te reforman el régimen de extinción del contrato de trabajo. Ya lo había hecho la ley Bases, ya lo había hecho el DNU 70 del 2023. Reemplazar, sustituir la indemnización por despido por un fondo de cese laboral, un fondo de cese o sistema laboral. Hay muchos compañeros que dicen, no, bueno, pero esto atenta contra el artículo 14 bis. Permítanme decir que no. ¿Cómo que no? No. Había un tipo
que se llamaba, ¿cómo mierda? Juan Bautista Alberdi, que en 1853 dijo algo así como: le vamos a copiar a los gringos un artículo que ellos tienen en su Constitución. En realidad copió todo. El 19, el pescado, al que le gusta jugar a la quiniela, que le juega al pescado. ¿Y qué dice ese artículo? Que todos tenemos la obligación genérica de no dañar a otro. Yo no le puedo joder la vida a otro. Y si yo, cuando le jodo la vida a otro, le hago un daño, es como dice el barrio: el que rompe, paga. Bien, aprobamos derecho de daños en 30 segundos. El que rompe, paga. Y si un patrón rompe el contrato sin sentido, ¿qué tiene que hacer? Pagar. ¿Se entendió? El 14 bis no dice el que rompe, paga. El 14 bis dice que protege frente al despido arbitrario. Entonces lo que dice que lo que hay que erradicar es la arbitrariedad. Eso lo hizo Centeno, el autor de la ley de contrato de trabajo. Por eso cuando se murió Perón lo fletaron, porque era un tipo incómodo. Centeno decía que todo despido sin causa era un despido socialmente injusto y no podías bancarte. ¿Por qué? Porque vos tenías que proteger frente a la arbitrariedad. Compañeras, compañeros, ¿o no sabemos lo que es que un compañero trabajador, una trabajadora vuelva a la casa con el telegrama de despido diciendo me echaron? ¿Por qué motivo? No hay ningún motivo. Y tu mujer o tu marido te dicen, ¿pero cuál es el motivo? Sabemos de qué hablo. Y empezás a mascullar. ¿Qué cagada me mandé? No. Ahí tenemos una deuda pendiente. Pero estos turros no solamente se joden en el 14 bis, se joden en Alberdi. Porque lo que no quieren es pagar y quieren sustituir la indemnización por despido por un fondo de cese laboral. ¿Qué es un fondo de cese laboral? Timba financiera. Un fondo de cese laboral es timba financiera. ¿Qué significa eso? Esto apareció en los 90. El Banco Mundial y el Fondo Monetario dijeron: como el mercado de seguro está deprimido, nosotros vamos a crear 3 subsistemas. Uno que tenga que ver con las jubilaciones, otro que tenga que ver con los riesgos de trabajo, y el tercero, saquémosle la guita a las indemnizaciones. ¿Le suena? Las FJP, las ART, y el tercero nunca se hizo. Menem no lo hizo. Así se me cae algo. Es peligroso. El punto es que esto es un remember, vuelven desde el fondo de la historia, 30 y pico de años, ya están amortizados, vienen por esto. Evita decía, donde existe una necesidad y un derecho. Estos tipos funcionan de otra manera, donde existe una necesidad y un negocio. Porque no solamente te están privando de una indemnización a la que te la van a pagar en cuotitas, sino que a la vez, en el mientras tanto, con los aportes que obligatoriamente va a tener que hacer el patrón a ese fondo de cese laboral, fondo de cese o sistema laboral que se negocia colectivamente, con eso va a haber un hermoso negocio financiero. De inversión productiva, ni hablar. Es timba financiera, es el escenario especialmente preparado para los traders, no los que quieren hacer grande este país. Si no fuera a la miércoles, si esto no fuera suficiente, la reforma avanza más. ¿Por qué? Porque no ha habido convenios colectivos de trabajo que avancen con negociar este fondo de cese laboral. Es una tentación, ¿eh? Yo no pongo la mano en el fuego por todos los compañeros del movimiento obrero organizado. Por manejar semejante guita es una tentación. Un aplauso por el movimiento obrero que no firmó un solo convenio colectivo que estableciera un fondo de cese laboral. Y ahí está la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central y la Superintendencia de Servicios de Seguro, la Superintendencia de Seguro de la Nación, que actúan como autoridades de aplicación. Este proyecto agrega el FAL. No es el fusil argentino liviano. ¿Qué es el FAL? Complemento de la nueva indemnización por despido. La indemnización por despido la tocan, la disminuyen, reducen la indemnización por despido. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona actualmente? Cuando alguien
echa a un trabajador sin causa o arbitrariamente, el empleador le tiene que pagar un mes de sueldo por cada año de trabajo o fracción mayor de 3 meses, tomando en cuenta la mejor remuneración mensual normal y habitual de vengada. Bueno, la mejor remuneración ya no es tanto, porque si hay remuneraciones variables, le van a hacer un promedio, ya no es la mejor. Pero si yo devengo día a día, mes a mes, semana a semana, por ejemplo, el aguinaldo, ¿eso se toma en cuenta? Y sí, la provincia de Buenos Aires lo viene diciendo hace 50 años. No. Todo rubro que no se devenga y pague mensualmente no forma parte de esa base de cálculo. Entonces empezamos a ver que la base de cálculos empieza a achicarse exponencialmente. Y a la vez hay un techo. Cada mes que yo pago por año de servicio no puede superar el triple del salario del promedio del convenio colectivo de trabajo. Pero ya no lo va a tener no lo va a calcular más el Ministerio de Trabajo o la Secretaría de Trabajo de la Nación. Lo van a tener que hacer las propias partes. El sindicato y la Cámara Empresaria. Pero a la vez, ¿cuál era el piso de todo el 245, de toda la indemnización por despido? Un sueldo, un salario real. Pero ahora ese salario real también va a tener un tope. En toda la línea esa chica. Pero a la vez te linkea, te pone un link, está en azulito ahí, para que vos te vayas al FAL. ¿Qué es el FAL? Es un fondo individual de capitalización donde se va a juntar guita con lo que te van a pagar las indemnizaciones por despido. Pero también los retiros voluntarios. Pero también cuando a un trabajador le tienen que pagar una indemnización por muerte. O cuando te des que extinguir el vínculo por una incapacidad. Y todas las indemnizaciones que giran alrededor del artículo 245 de la ley. 245 me refiero a la indemnización por despido. ¿Cómo se financia ese fondo? Obviamente, es absolutamente a cargo del empleador. ¿Y qué va a tener que poner el empleador? Va a tener que contribuir con un 3% de la masa salarial, de la masa remuneratoria. Y entonces dice, viste, los empleadores pagan un 3%. Un 3%. Para equiparar un mes de sueldo por cada año de servicio debiera ser 8.16. Pero vos empezás a leer. Eso dice el artículo 60. Y lees en el 76 y dice que los empleadores que accedan al Fondo de Asistencia Laboral, al FAL, van a tener una exención de 3 puntos en la contribución patronal al sistema previsional. Escuchen, esta es buenísima. Tenés que aportar para financiar el FAL 3% y te descuentan 3% de la contribución a las jubilaciones. Adivinen quién paga el FAL. Con la nuestra, como dicen, la plata de los jubilados. Entra la guita con el artículo 60 y sale por el artículo 76. Es gratis. Para los patrones es gratis. Esto estamos a punto de inaugurar, esto estamos discutiendo. Cierro, porque soy muy bocón, puedo hablar mucho tiempo. Pero hay reformas que son complejas, son densas. Hay reformas que tienen capacidad de reproducirse a sí misma. La negociación colectiva. Guarda con eso, muchísimo cuidado con eso. Solamente con eso nos pueden hacer pedazos. Pero hay reformas que nos joden mucho. Claro que nos jode laburar 13 horas, ¿cómo no nos va a joder? Claro que nos jode que el empleador nos dé las vacaciones cuando se le cante. Claro que nos jode volver a lo que la Fora rechazó por indigno e inhumano en 1902, que era el salario a destajo. Ahora lo llamamos dinámico. Claro que es un escenario imposible. Pero hay, y agrego algo, los compañeros dijeron muy bien, y dudaron de la libre opción que tiene el trabajador, o cuando de común acuerdo el trabajador se sienta con el empleador. Mi viejo maestro decía que la libertad del trabajador nace con la muerte de la relación laboral, porque solamente cuando lo rajaron reclama. No existe la libertad para el trabajador. Por eso es un tema central proteger frente al despido arbitrario. Esa es la agenda. Esa es la agenda. Guarda. Estamos volviendo a la modernidad en términos estrictos. Esto puede ser absolutamente infinidades de bombas de tiempo en institutos particulares, lo que nosotros trazamos como escenario de lo individual. Pero el núcleo duro está en
esmerilar a los sindicatos, desmoronar el derecho de huelga y fundamentalmente habilitar que hagan lo que se les cante con la negociación colectiva. Así nadie se va a dar cuenta de lo que está pasando con las relaciones laborales de nuestro país. Nada más. Fuerte el aplauso. Luis Roa, abogado de trabajadores, asesor del Ministerio de Trabajo de la provincia.